de Gobernación. Pero bueno, a ver, vamos a leer parte de lo que dice en proceso Julio Scherer. Acusa trama perversa de Hertz y Sánchez Cordero. En un testimonio escrito, Julio Scherer Ibarra acusa una confabulación entre Olga Sánchez Cordero y Alejandro Hertz Manero para perseguirlo mediante un modus operandi extorsivo, así le llama, que se repite en casos como el de Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez Montt y Álvarez Puga. Es lo que indica, así incluso le llaman a este artículo. Scherer acusa trama perversa de Hertz y Sánchez Cordero. ¿Qué más dice? De acuerdo a esta versión, y vamos a dar lectura entonces a lo que indica el propio Scherer, dice, ya en el poder, Vicente Fox no pudo o no quiso superar las prácticas priistas que denunció con falsa pasión durante la campaña que lo llevó a escenificar la transición en el poder en el año 2000. En ese entonces viví en carne propia la persecución política y fue a partir de esa experiencia, días sin luz, que decidí luchar por una fiscalía independiente que no ampare venganzas ni intereses personales al margen de la justicia. Destaca Scherer Ibarra en proceso, estoy convencido que nuestro país ha sufrido suficientes abusos cometidos desde el poder y en nombre suyo. En esa certidumbre coincidí y coincido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, terminar con las prácticas en las que tantos políticos, desde su ego y su perversidad, no distinguen la línea que separa el uso del abuso del poder. Es lo que resalta, entre otras cosas, Scherer. Dice, hostigado, como en tiempos de Fox, me pregunté si debía o no dar cuenta de los episodios vividos ahora con el fiscal Hertz Manero. Dudé muchas veces en un ir y venir de la conciencia. Pensé en la posibilidad de lastimar un proyecto de nación en el que creo, pero también consideré que debo atenerme a los principios del mismo y a los propios. La decisión llegó por sí misma. Callada, la verdad pierde el sentido de existir. Este es el origen de los ataques que he tenido que soportar desde los cargos que ostentan Alejandro Hertz Manero en complicidad con Olga Sánchez Cordero. Dice, en el caso de Olga Sánchez Cordero, este artículo que publica Proceso y que da a conocer la versión de Julio Scherer Ibarra, y gracias a quienes se siguen sumando, Juan Ernesto, Marisela, Mariluz, Catalina, Benjamín. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, pues estamos hablando de este encontronazo, este pleitazo público que tienen el fiscal y el exconsejero jurídico de la presidencia, dos hombres muy importantes para la Cuarta Transformación, y ahora pues abiertamente están en este fuego cruzado. Involucra a Sánchez Cordero. Scherer, ¿qué dice sobre ella? Desde el inicio del gobierno de López Obrador se dieron diferencias con la secretaria de Gobernación. El presidente de la República decidió que el asunto prioritario en la SEGOV sería el esclarecimiento del caso Ayotzinapa y por decisión suya se limitaron las atribuciones en materia de seguridad en esa dependencia. Como es del dominio público, la responsabilidad en los asuntos de seguridad descansó en el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y la secretaria a cargo, esta Secretaría de Gobernación a cargo de Olga Sánchez Cordero se vio acotada en sus áreas de competencia respecto a la supersecretaría que operó en tiempos de Peña Nieto. Por otra parte, la interlocución con la Fiscalía y el Poder Judicial recayó esencialmente en mi persona, en calidad de consejero jurídico de la presidencia, es lo que dice Scherer. Agrega, la ministra en retiro no se permitió sobreponerse al desengaño y desde entonces emprendió una investigación sobre mi persona y mis actividades profesionales. En un amplio documento, Sánchez Cordero presentó una serie de fabulaciones, así le llama, respecto a mi relación con despachos como el de Rivera Jacciola, Fernández del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca, así como el bufet
Araujo, González, Peinbert, Robledo y Carranca Abogados, entre algunos otros. No es un misterio que en diferentes momentos de mi actividad profesional trabajé con estos despachos. Consta en mi currículum vitae. Bueno, también dice, la exsecretaria pretendió infamarme al insinuar que hice de la cercanía y el servicio al gobierno un muy redituable e ilegítimo modo de vida. El calumnioso documento llegó a mis manos por conducto de Miguel Alemán Magnani, quien se acercó a mi oficina para tratar de salvar la quiebra de Interjet. En cuanto tuve conocimiento de su existencia, yo mismo lo hice del conocimiento de mi jefe, el presidente López Obrador, quien le restó importancia y me recomendó hacer lo propio. Son chismes, dijo. Michelle Cruz Miranda, muchas gracias por el apoyo, gracias por la confianza y muchas gracias por ayudarme a hacer viable este proyecto. Le seguimos con más ganas. Sobre Alejandro Hertz Manero, dice Julio Scherer, es del dominio público. Alejandro Hertz Manero contó con mi apoyo para ocupar la Fiscalía General de la República. Creí en su probidad y en sus capacidades como abogado. Estaba convencido de que correspondería al proceso de transformación que transita el país, encabezado por el presidente López Obrador, salvaguardando con integridad la procuración de justicia sin distingos. A finales del último septiembre, un reportaje de Proceso despertó en el fiscal una ira que hasta entonces desconocía y la descargó contra mi persona, publicado con el título La Casa Secreta de Hertz Manero, bajo la firma de la reportera Neldy San Martín. Me atribuyó haber facilitado información para la elaboración del texto. Tras la publicación nos reunimos con Hertz Manero, el director del semanario Jorge Carrasco y yo. No fue capaz de entender que existe el periodismo independiente y que nada tuve que ver con el trabajo editorial de un medio de comunicación en el que solo intervienen sus periodistas. Cegado, el fiscal optó por repasar una y otra vez un malentendido que había nacido de sus propias ganas de malentender, es lo que dice Scherer. Me acusó también de haber filtrado a la prensa un supuesto borrador sobre las reformas al sistema de justicia al que comunicadores y analistas decidieron dar carácter oficial, cuando fue el mismo equipo del fiscal el que subió a sus redes sociales dicho trascendido. Habían transcurrido 2 años de aquel episodio en el que fui yo el único funcionario que lo acompañó a presentar las reformas ante el Senado, donde fuimos duramente criticados. Entonces explotó el rencor que yo no podía imaginar y del que no ha habido vuelta atrás. Vehemente agregó a su lista de reproches que solo un favor me había pedido y que yo se lo había negado: impedir que su cuñada, Laura Morán, y la hija de esta, Alejandra Cuevas Morán, obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano Federico Hertz Manero, de lo que él las acusa. Lo pidió el fiscal, sí, a sabiendas de que era un acto ilegal, colérico como es, desencajado, el rostro, conforme avanzaba en los reclamos por asuntos personales, le temblaban los labios, le temblaban las manos, le temblaba la voz. Estamos dando cuenta de esta acusación que está haciendo en estos momentos Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia, en torno al fiscal y a la exsecretaria de Gobernación, que ya le respondió. También vamos a dar cuenta de la respuesta de Olga Sánchez Cordero. ¿Qué más dice Julio Scherer respecto al fiscal? Al final de esa reunión terminó desafiante. Usted podía haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo. El Alejandro Hertz que conozco hoy pretende enviarme al territorio del miedo, el que convierte todos los ruidos en gritos, todas las sombras en amenazas y a todos sus enemigos en blancos de la justicia, entre comillas justicia, su justicia. Hace uso de la fiscalía como si fuera su despacho privado y tiene a Juan Ramón López, su subprocurador, como abogado de cabecera para privilegiar el avance de sus asuntos personales por encima de las cuestiones emblemáticas del gobierno, como el combate a la corrupción
y la persecución a la delincuencia organizada, donde no le alcanzan a verse los resultados concretos que le fueron encomendados, dice Scherer. Hoy simplemente me pregunto si podrá el fiscal, obsesionado con el poder, desprenderse de su despotismo, su egoísmo y su prepotencia para dejar de utilizar sus atribuciones como instrumento de su megalomanía. Es la acusación del exconsejero jurídico. También agrega, recuerdo una cita de La pareja, libro de mi padre, en el que relata una conversación entre mi abuela Paz García y mi bisabuelo, presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Julio García. Cuando tus hijos sean grandes, diles que es de tal manera abrumador el poder de un presidente de la República que no puede permitirse un solo enemigo personal. Lo mismo pensaría para un fiscal íntegro, es lo que plantea Scherer. Respecto al caso Collado, déjenme rápidamente hacer una revisión de la versión que da a conocer Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la presidencia. Dice sobre este caso, y estoy dando lectura textual a este artículo de Proceso que da a conocer este día. Detrás de las acusaciones en mi contra respecto a una supuesta extorsión